tomar en cuenta que hoy lo vemos un poco más relajado seguramente porque ya no tiene ese dolor de cabeza de lidiar con una asamblea que durante todo este tiempo ha venido generando inestabilidad e ingobernabilidad al Ejecutivo. Pero ya lo vemos al doctor Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a los tiempos. Cuando era asambleísta nos visitaba aquí en nuestra casa, pero ahora Lo es importante, extrañamos, así ministro. Y es. después también, después de ser Claro, asambleísta también, claro, también está dando, analista político. siempre haciendo política y por ello llegó al gobierno también para el momento más crítico que enfrentaba el presidente Guillermo Lasso. El saludo de Marisol Castillo, Raiza Mariño, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Señor ministro, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad, gracias por su saludo. Los sentimientos son recíprocos. Siempre guardaré muchísimo aprecio por todas las oportunidades que ustedes me han brindado a lo largo de estos años de poderme comunicar con la ciudadanía de Radio. Señor ministro, más relajado, menos problemas, menos dolor de cabeza, de estar lidiando todos los días con la Asamblea Nacional. Problemas siempre existen y lo que quieren los ciudadanos es que el gobierno los resuelva, ¿no? Que enfrente esos desafíos. En una democracia es normal que debe existir una Asamblea Nacional y que debe existir una oposición, un contrapeso del poder. Yo fui 8 años asambleísta, así que no hay que extrañarse. Que en la última etapa de la Asamblea disuelta, sobre pretexto de la fiscalización, que a la larga fue una obstrucción de quererse inventar un juicio político, malhadado, infundado, con tal de derrocar al presidente, conllevó no solamente al gobierno y al ministro, desde que entré a principios de febrero, mayor atención. Ese es el menor de los problemas. Fue lo que le generó al país. Recordemos que esos asambleístas, no todos, pero una parte, se convirtieron en enemigos públicos número uno de la economía del Ecuador, porque lo que sembraron era un marco de incertidumbre que no le hace nada bien a la economía del país. También otros no asambleístas quisieron también sembrar caos, anarquía, para ver si en ese relajo, en ese marasmo, podían pescar a río revuelto y podían conseguir la finalidad que querían, que era que el presidente sea derrocado de su puesto. Si es desde ese punto de vista, puede ser que haya un menor, digamos, clima de agitación. Creo que los ciudadanos reconocen que actualmente hay un clima de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Estamos en un proceso electoral, lo cual es positivo porque fue también la consecuencia de la disolución de la Asamblea. Pero frentes, problemas, siempre van a existir y parte de mi labor es tratar de solventarlos, coordinarlos, manejar las instituciones, no solamente el Ejecutivo, sino entre otras funciones del Estado y en conjunto poder sacar al país adelante. Señor ministro de Gobierno, toman en cuenta que ya se cumplió un mes del Ejecutivo de trabajar sin la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ha priorizado el gobierno para lograr lo que no se pudo concretar en estos 2 años de ejecución? Más allá de que al principio hubo una oposición irracional al gobierno del presidente Guillermo Lasso, que inclusive anunciaron de los primeros días que el gobierno no iba a hacer nada. Y después fueron los mismos que quisieron implantar la narrativa de que el gobierno no había hecho nada, ni una sola obra. Entonces, más allá que agitaron el ambiente, lo que más desea la ciudadanía es en el campo de la gestión, una mejora, porque obviamente que hay que mejorar, hay errores que se pueden haber cometido. En el ámbito de la gestión, que tiene prismas principales en la línea de la seguridad y gestión pública en servicios enfocados básicamente en lo que es educación, salud, vivienda. Y eso es lo que se está priorizando en esta última etapa, digamos, de gobierno. Fíjese usted todo lo que ha pasado en materia de seguridad. El gobierno cumplió su palabra y ya entregó a la colectividad, incorporó 10.000 policías al servicio de la seguridad ciudadana de los ciudadanos. 30.000 Eso es importante. era la promesa del Ejecutivo, ¿no? Claro, por eso le digo, se cumplió, pese a todas las cosas que pasan y que mucha gente le apuesta es el fracaso, al caos, etcétera, no les importa los intereses del país. Pongo este ejemplo, sin perjuicio que también le puedo decir que hay una incorporación de miles de médicos y miles
de profesores y que para mí eso no es un tema de gasto público ni un tema de burocracia, es algo necesario. Esa es la protección social que requieren los ciudadanos por parte de su Estado. No hay que temerle a eso. En el mismo tema de la Policía Nacional, ayer el presidente de la República estuvo presente en una ceremonia donde se solemnizó el tema de la entrega de millones y millones de cartuchos de balas, armamento para la Policía Nacional y vienen muchísimas cosas más. Eso como un pequeño ejemplo, pero básicamente en temas de gestión, tomando en cuenta que el rol del legislativo, no de fiscalización, que tenía la Asamblea Nacional, tiene en este caso un filtro de control que lo realiza la Corte Constitucional en el caso de que el gobierno quiere expedir decretos, leyes, como así denomina la Constitución. Señor ministro, pero entrando a ese plano, en materia de gestión pública, ¿no? Sí, entrando a ese plano, señor ministro, ¿cuál es la reacción entonces del gobierno al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los proyectos de decreto ley, la reforma tributaria con dictamen favorable, mientras que este decreto ley de zonas francas, de inversiones productivas, no pasó el filtro del organismo? ¿Cuál es el criterio? Una de cal y una de arena, pues. Yo respeto cual más que en un Estado de Derecho la Corte Constitucional tenga un rol de guardián de la Constitución y que cualquier acto público que contravenga al mismo, obviamente, no sea dable, que no exista dictamen, que no haya una resolución de la Corte. En muchos de los casos últimamente yo he estado en algunos casos de acuerdo, en otros casos en desacuerdo. Le pongo un ejemplo. Cuando la Corte dio el dictamen para que exista este juicio político, inclusive con equivocaciones de hecho, porque la Corte Constitucional citaba cosas que no existían, que la Contraloría no había ni siquiera citado. Pues hay que respetarlo, pese a que uno no lo comparte. Así como también después la Corte Constitucional desechó, inadmitió las demandas de inconstitucionalidad contra la disolución de la Asamblea. ¿Por qué hago estos dos antecedentes antes de ir a su valiosa pregunta? Porque en una democracia, uno no solamente acepta lo que le conviene, pues, sino todo. Y esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego democráticas, del imperio y la ley, del Estado de Derecho. Con ese antecedente le digo, el gobierno, a los primeros minutos de haber decretado la disolución de la Asamblea, presentó un proyecto de decreto ley de reforma tributaria que constituye un gran apoyo a grandes sectores de la clase media ecuatoriana que están en relación de dependencia, tanto pública como privada, que va a haber mejorado sus ingresos en el momento que se permite hacer mayores deducciones al impuesto a la renta, es decir, más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. A ese proyecto la Corte le dio su dictamen positivo, no veía por dónde diga lo contrario, porque ningún artículo se contrapone o viola la Constitución de la República. Ahora bien, el segundo proyecto, que como anécdota es la tercera vez que no puede pasar. Dos anteriores en la Asamblea Nacional. Es decir, una norma, un proyecto de ley que va en la línea de incentivar inversiones, entre otras cosas, en zona franca. Eso tiene que ver con la mejora del empleo. Y en el Ecuador, país en crisis, todo lo económico siempre será urgente, siempre será apremiante. Yo no comparto, más allá que respeto, porque no me queda otra, pero yo no comparto cómo es que la Corte Constitucional ha hecho una valoración de oportunidad, no de constitucionalidad, de qué es lo económico urgente, cuando históricamente, jurídicamente, quien hace esa calificación de un proyecto de ley es el Ejecutivo, es el primer mandatario, es el presidente de la República. Inclusive, cuando existe asamblea, como de hecho va a existir ahora en noviembre, etcétera, cuando haya unos nuevos dignatarios elegidos, ni siquiera la asamblea discute porque un presidente cataloga como económico urgente un proyecto. Entonces, eso sí me ha llamado poderosamente la atención. Manifiesto mi total desacuerdo, más allá que tengo que respetarlo, porque como digo, estamos en un Estado de Derecho, de que la Corte se haya inmiscuido en ese tema y que vaya dejando precedentes camuflados de advertencias de lo que van a ser los próximos decretos leyes
proyectos de decretos leyes que presentará el Ejecutivo. Señor ministro Henry Cucalón, y entonces a su criterio, ¿cuál es el mensaje que está dando la Corte Constitucional, no al Ejecutivo, sino a los ecuatorianos? Y si también, para suplir esto, no sé si el Ejecutivo está preparado con un plan B, porque hay que avanzar, se necesita inversiones, se necesita generar empleo. Ese también es otro de los problemas, aparte de la seguridad. En la parte práctica, la Corte con ese fallo le da la espalda a la inversión y a la generación de empleo. En el campo netamente jurídico, están sentando ciertos parámetros llamados precedentes en esta situación inédita que se está viviendo en el país por la aplicación de la disolución de la Asamblea. Recordemos que hay muy pocos artículos de la Constitución, en la ley de la función legislativa, en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que se refiere al ejercicio del poder en estos momentos, en estos 5 o 6 meses, hasta que haya nuevo gobierno y nueva Asamblea Nacional, ¿ya? Ellos están haciendo una interpretación del artículo 148 en la línea de que poco más en estos meses los gobiernos, no solamente este, sino cualquiera que se encuentre en esta situación, poco más no debe presentar ningún proyecto económico, porque eso podría hacerlo la asamblea elegida. Es decir, en estos 4, 5 o 6 meses, porque no son fechas exactas, recordemos que depende si hay o no hay una segunda vuelta, poco más un gobierno debe cruzarse de brazos en esta materia y no presentar proyectos de ley denominados decretos leyes. Ese más o menos es el mensaje en entre líneas, con lo cual yo estoy en absoluto desacuerdo. Un gobierno, este y cualquiera, tiene perfecto derecho a gobernar, a colegislar todos los días sin excepción, inclusive hasta el último día de su mandato, sea en periodo regular o sea en un periodo que ha sido trastocado por la aplicación de este principio constitucional y legal, que es la disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones anticipadas. Estamos en las 7 de la mañana, 46 minutos, dialogando con el ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón. Ahora, el gobierno va a seguir insistiendo en enviar a la Corte Constitucional nuevos proyectos o decretos ley, también en otra materia, si ya los tienen elaborados, porque se viene un fenómeno del Niño. Hay otros problemas también adententes que están en nuestro país. Se va a seguir insistiendo, pese a la negativa del organismo, con estas interpretaciones, como usted dice, malhadadas y que además parece que tuvieron criterio político. Sí, por supuesto, desde un principio, desde el mismo 17 de mayo, que se tomó esta decisión política, este acto político de gobierno, nosotros hemos tenido una serie de proyectos de lo que serían decretos leyes. En un principio fuimos un poco cautos en enviar solo 2, uno el 17 y otro el 23, porque no sabíamos cómo la Corte lo podía tomar. Recordemos que al no haber texto, norma exacta escrita, y más allá que no existe la analogía en el derecho público, a lo mejor tomaban como referencia de que no podían presentarse 2 al mismo tiempo, como usted recordará, mi querido Rodrigo, sí pasa en la Asamblea Nacional regular, en que uno no puede tener 2 económicos urgentes al mismo tiempo, ¿sí se recuerda? Claro. La Corte en su fallo no ha hecho ninguna observación, ha hecho otros, entre los cuales está que sí se va a tomar 30 días para resolverlo. La Asamblea también lo hacía en 30 días, con una diferencia. Había un ejercicio jurídico-político en 2 debates, con votación hasta 30 días. Acá el único debate es jurídico, no es político, no es de oportunidad, no es de conveniencia. Eso a mí también me ha llamado un poco la atención y me presenta unas alertas. No es lo mismo que el trabajo legislativo. Acá solamente es un tema de revisar que los artículos que contengan los proyectos no violen la Constitución y los tratados internacionales, valga la aclaración. En esa línea, nosotros tenemos algunos proyectos. Uno va en la línea de lo relacionado con evento, ya no fenómeno, para ser más preciso, evento del niño y todo lo económico que eso puede configurar. Tenemos uno también de finanzas públicas, había uno de mercado de valores. O sea, hay una serie de temas económicos que ahora vamos a tener que ser un poco más cuidadosos de lo que ya somos, tomando en cuenta el fallo que dio la Corte con respecto a las zonas francas. Debemos
se hace por obligación legal, pero motivar aún más y de forma más amplia, tomando en cuenta la resolución que ha tenido la Corte. Y justificar, y en esto yo apelo también a la ciudadanía, a la opinión pública, a los ciudadanos, a la mayoría silenciosa, por así decir, que pongan mucha atención. Nosotros necesitamos sacar legislación económica porque todo es urgente. No nos pueden venir con el tema de que esperemos hasta que nosotros, al final ya de nuestro mandato, en noviembre o diciembre, para presentar proyectos ante la nueva Asamblea Nacional. Eso no tiene lógica y creo que merma, cercena las facultades del Ejecutivo. Así que los próximos días le informaremos al país en qué orden o cuál van a ser los proyectos que vamos a presentar, porque lo vamos a hacer ante la Corte Constitucional. Señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y también aquí hablamos de temas económicos, el gobierno seguramente está recibiendo medios recursos por esta caída del precio del petróleo, lo cual también generó inconformismo en los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales y provinciales. Por ello incluso ellos reclamaban y decían que estos recortes los va a afectar más que nada a los municipios pequeños. ¿Ustedes han dialogado quizás con algún representante de AME, también del CONGOPE y el CONAGOPARE, que son los representantes de los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales? Permanentemente se ha informado al respecto y por el tema del evento del niño vamos a tener inclusive el día de mañana reuniones con las autoridades que representan a los organismos seccionales autónomos, tanto a nivel de prefecturas como a nivel de municipios del país y juntas parroquiales, porque necesitamos hacer un trabajo en conjunto más que nunca. De aquí adelante esa es también parte de nuestro trabajo y de mi trabajo. Y aprovecho para volver a precisar el tema. Parecería que la narrativa de algunos es que el gobierno no les da la plata o les quita la plata. No, señores, no hay la plata, que son dos cosas distintas. Para el gobierno tampoco, porque como usted muy bien ha señalado, hay una drástica reducción de los ingresos por concepto del petróleo, lo que se denominan los ingresos no permanentes. Es público y notorio la baja del precio del barril del petróleo. Por tanto, si hay menos ingresos, hay menos asignación. Así como, al revés, cuando ha habido por encima del valor que ha sido presupuestado, ha habido mayores ingresos, también se les ha dado a los municipios vía asignaciones constitucionales y legales más de lo que estaba presupuestado. Es una cuestión elemental, pues ya de preparatoria prácticamente. No hay aquí ninguna intencionalidad política. Aquí los hechos son lo que marca. Menos ingresos petroleros, público notorio por el precio del barril, menos para todo el mundo. Inclusive son menos ingresos para el gobierno nacional. 1.000 millones de dólares menos ha costado este tema de la baja del petróleo de lo que está presupuestado, solo para que sepan. Y aún así, el gobierno central, al igual que los municipios, tenemos que seguir afrontando todos estos temas que se necesitan, lo que hemos hablado, lo que se requiere en materia de seguridad, de salud, de educación, de vivienda. Y eso obviamente es lo apremiante. Señor ministro, claro, de política y peor, con nosotros no jugamos con el tema de la institucionalidad del país. 7:53. Y a propósito de estos temas también del petróleo, hay una consulta de por medio sobre el Yasuní para ver si se deja el petróleo bajo tierra o se sigue explotando. Y eso también sería un duro golpe de generar más ingresos para obra social del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo frente a esta consulta del Yasuní? Bueno, el gobierno como tal respeta la consulta popular y que sea el ciudadano el que dirima a través del voto cuál es la posición en este plebiscito, en esta gran consulta que le hacen los ciudadanos producto de un dictamen de la Corte Constitucional. Pero en esa línea, ya que usted lo cita, lo que sí es importante es poner en el debate, poner sobre el tapete, todos, gobierno incluido, y por qué no también los candidatos presidenciales, a través de ustedes, respetables medios de comunicación, de decir, bueno, en la línea de suponiendo que esto se apruebe, que puede ser a lo mejor muy probable, ¿quién puede estar en contra del respeto al medio ambiente de una zona protegida? Más allá que eso bien aplicado con una extracción responsable no debería existir ninguna contradicción. Pero supongamos que sea favorable la respuesta del libérrimo pueblo ecuatoriano. Señores, los 1.200, 1.300 millones de dólares anuales que se perderán en ingresos
que sirven una vez más para dar la protección social a la cual el Estado está obligado con sus ciudadanos, seguridad, educación, salud. ¿De dónde van a salir? Entonces yo sí creo que todos nos vamos a ver abocados a un debate racional, no politiquero, de cuáles van a ser las nuevas formas de financiamiento por los cuales el Estado tenga los recursos para poder seguir trabajando en esa línea, porque la plata no se hace haciendo así los dedos, ¿no? Pregunta final, mi querido ministro de Gobierno, más allá respetando las competencias que tiene cada poder del Estado. Hay un sobreseguimiento al caso de los helicópteros Drup, incluso que se investigó por peculado, y que pone también en la mira el futuro de la investigación abierta de posible ejecución extrajudicial al general Jorge Gabela, por lo cual el gobierno incluso permitió el regreso del perito Roberto Mesa, que en su momento, en el gobierno de aquel entonces, de años atrás, vino a investigar este caso de la muerte del general Gabela, que ocurrió el 29 de diciembre del 2010, pero nuevamente se está indagando. Pero hay un pronunciamiento ya de la Corte Nacional de Justicia de sobreseguimiento a los supuestos involucrados, incluidos los exministros de Defensa. ¿Cuál es el criterio del Ejecutivo, tomando en cuenta que tiene que dar una respuesta acogiendo al dictamen de la Corte Constitucional a un pedido a la familia Gabela? Es la investigación prácticamente de un tercer producto, según ha dicho el perito Mesa. Varios frentes que tienen un hilo conductor, que es el caso Drup-Gabela. El caso Drup como ciudadano, porque como gobierno tenemos que respetar, como usted bien señala, la separación de poderes y funciones del Estado. Como ciudadano no estoy de acuerdo con ese fallo, no estoy de acuerdo con esa sentencia. Ahora resulta ser que no pasó nada con esa pésima adquisición de ese equipo, en este caso los helicópteros Drup. Y esto no es tan simple como decir que como se cobró la garantía, me explico, aquí no ha pasado absolutamente nada, porque esa es la idea fuerza que han querido vender. Ahí hay una serie de responsabilidades que deberán ser asumidas. En este caso, lo que han hecho en la parte penal es no encontrar responsabilidad penal por, para mí, la fraudulenta adquisición del caso del helicóptero Drup. Vamos al caso Gabela, en que el gobierno nacional conformó una comisión y obviamente hizo todas las diligencias necesarias para que el perito pueda trabajar en el famoso tema del tercer producto. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional nos obligó a hacerlo. Más allá de comentarios desquiciados de ciertos actores políticos que no le dan valor a la palabra, a eso se refiere la intervención del gobierno nacional, en estricto acatamiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional. Por ahí es que interviene el caso del perito famoso Mesa, y estamos como todos los ecuatorianos, tanto como gobierno como ciudadanos, a la espera del esclarecimiento final de este hecho funesto, nefasto, que le costó la vida a un dignísimo ciudadano como el general Gabela. Finalmente, ¿usted lo veremos en la papeleta del 2025 para algunas elecciones? Primero hay que avanzar en el 23 en mi labor como ministro, apoyando la gestión, ver todo el 24 y jamás descartaré mi contingente, mi concurso a favor del país. Habrá que darle tiempo al tiempo. Estas son medidas que deben ser tomadas con muchísima seriedad y responsabilidad. Esto no es un juego de niños en el buen sentido de la palabra, que a uno se le ocurre mirando al espejo ser candidato presidencial y después anunciárselo al país porque lo conversó con el papá o con alguien. No, la política del servicio público no es tan simple. Ustedes conocen mi vocación de servicio público y yo estaré presto. Y si hay los elementos y las circunstancias pertinentes en próximos procesos electorales, yo estaré gustoso de brindar mi contingente. Muchas gracias, señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por abordar estos importantes temas coyunturales en este día jueves. Suerte y un buen día.